ese plazo del DU. Eso es lo que hemos dicho, no hemos dicho que no lo vamos a debatir. Así que las cosas claras, congresista. Se lavan las manos, dejan solo el Ejecutivo. Pregunto yo, ¿observa quién estamos acá? ¿Qué hacemos acá? O sea, ¿estamos acá porque dejamos solo el Ejecutivo? No, estamos acá para hacer llegar los aportes que hemos podido verlo en 2 o 3 días. Yo entiendo, presidente, que a algunos no les interesa la corrupción, como aquellos congresistas, como en el caso de Gino Costa, que cuando vimos el tema de la corrupción de Pedro Pablo Kuczynski en la vacancia, no le molestó a él la corrupción, no renunció por eso, renunció por odios, después por el indulto. Entonces se entiende, presidente, que no les molesta la corrupción, a nosotros sí. Y queremos ver que este proyecto de ley que lo ha presentado el Ejecutivo, hay que estudiarlo bien, pues hay que ver finalmente que no tenga, digamos, las facilidades que tuvo el decreto de urgencia que se dio a las consorciadas. Porque ese proyecto de ley, ese decreto de urgencia fue pensado finalmente ¿para qué? Para apoyar a esas empresas corruptas que habían recibido utilidades y que incluso nosotros no sabíamos todavía lo que supimos después de que el mismo Marcelo Odebrecht dijo que efectivamente esas empresas sabían perfectamente y dieron su aporte incluso para las coimas. Entonces, presidente, acá lo que estamos haciendo es tratando de hacer llegar los alcances a la ministra, al ministro, porque así corresponde, es la forma como trabajamos y no como quiere hacer el colega Gino Costa, que estamos obstruyendo, nos damos las manos. Eso no es correcto ni es cierto. Seamos verídicos cuando dijimos las cosas, presidente. Gracias. Congresista Percercala, el congresista Gino Costa pide una interrupción por alusión. Congresista Gino Costa. Presidente, en ningún momento he señalado yo que la comisión permanente debería haber la insistencia. Lo que he dicho es que al llegar las observaciones del Ejecutivo el 18 de diciembre a este Congreso, el Congreso ha tenido entre el 18 de diciembre y el 12 de enero, es decir, casi los 24 días que tuvo el Ejecutivo para observar la ley. ¿Y qué hizo el Congreso? La mayoría, digamos, en el Congreso decidió no insistir y tampoco allanarse. Eso es lo que estoy diciendo. Me parece que eso demuestra, digamos, después de haberse comprometido en modificar el 003, una actitud de dejar las cosas en manos del Ejecutivo. Y eso le resta potencia, ¿no es cierto?, al régimen legal que se quiere crear, que cuente con el consenso de todas las fuerzas políticas para darle estabilidad y solidez en el tiempo, compatibilizando el interés de la verdad y la justicia, de la reparación civil y de la necesidad de permitir que las empresas corruptas sigan trabajando para poder pagar la reparación civil y afectar lo menos posible la actividad económica del país. Eso es lo que estoy diciendo. Y yo no es que esté a favor de los corruptos, lo sabe mi colega Héctor Becerril, que no es el caso. En absoluto. Lo que estoy haciendo es una invocación de que todos, si estamos en efecto de parte de la lucha contra la corrupción, cerremos filas en torno a un proyecto que es superior a todo lo que hemos tenido. Y tendríamos 24 horas, tiempo suficiente para ponernos de acuerdo en hacer todos los ajustes necesarios y el día de mañana tener un proyecto de ley aprobado con toda la legitimidad y solidez que le daría un consenso de todas las fuerzas políticas en este Congreso. Eso es todo lo que estoy diciendo, presidente, y espero que las cosas queden ahí nomás. Muchas gracias. Congresista Percercala, en el uso de la palabra. Gracias, presidente. Me hubiera gustado que el día de hoy la ministra hubiera comenzado su presentación informando qué resolvió el decreto de urgencia 003 y qué no resolvió para ver cuáles eran las deficiencias y qué es lo que tenemos que corregir. Si bien es cierto, el día de hoy ha remitido un proyecto de ley, pero que todavía tiene una serie de vacíos, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 2, en el 5º párrafo, habla que cualquier persona jurídica o ente jurídico que sea propietario de más del 10% de las acciones representativas del capital social o tenedor de participaciones sociales o que directa o indirectamente participe en dicho porcentaje, el proyecto que elaboró el Poder Ejecutivo se rebajaba a 5. Yo creo que eso se puede rebajar a 5, ¿no?, para que puedan entrar las empresas consorciadas, ¿no? Igualmente en el artículo 12, en el segundo párrafo, primer párrafo, habla también que
El monto que se retendrá será un valor equivalente al íntegro de los dividendos percibidos por la persona comprendida derivada de su participación en contrato respectivo, referido al artículo 9, o el 50% del íntegro del patrimonio neto correspondiente. Estamos hablando de un patrimonio neto, pero ¿en qué momento? Cuando la empresa estuvo muy bien al inicio, cuando de repente, como estas empresas aportan a la bolsa de valores, cuando hubo un momento que se cayeron, de ese momento o del momento actual. O sea, el proyecto tiene un vacío ahí que sería bueno que se especifiquen. En cuanto al artículo 12, habla claramente que es el 50% del íntegro del patrimonio neto correspondiente a su participación en el consorcio. De ese patrimonio neto hay que decirlo en qué momento, ¿no? Cuando recién se inició, digamos, a ejecutar la obra, o como también estas empresas aportan a la bolsa de valores, hubo un momento que hubo una corrida en la bolsa de valores y se cayeron los patrimonios, y por ende, si es de ese momento o el momento que está en estos momentos de acuerdo, digamos, a los balances que han hecho al 31 de diciembre del año 2017, ¿no? Eso sería bueno especificarlo, porque si no habría vacíos que no sabemos en qué momento, ¿no? Yo creo que existen de haber vacíos, yo creo que hemos escuchado el aporte ya de varios congresistas, también con relación al artículo 4, que habla pues de las… sí, estoy esperando que terminen, ¿no? Que hablaba también de varias partes, digamos, de que si bien es cierto 20 días, yo creo que si necesariamente el funcionario público no cumplió con los 20 días, si es positivo, si es negativo, si es negativo de repente perjudica, digamos, como ejemplo, hoy en día tenemos en cuenta que el día 23 de febrero se vence, digamos, la propuesta de los chinos de los 6 meses que han dado para la venta de Chacya. Si al día 23 no se ha resuelto esto, desgraciadamente los chinos no van a comprarla, se tendrá que buscar otro comprador. Igualmente también se está diciendo aquí cuál es el valor, digamos, de la venta y qué tiene que resolver hoy en día el Estado, o qué se va a pagar, digamos, con ese dinero si se llega a realizar la venta de la hidroeléctrica de Chacya, ¿no? Teniendo en cuenta que ahí también ha estructurado, digamos, Odebrecht una supuesta deuda a JP Morgan por 300 millones. ¿Por qué se han considerado si ese dinero no fue directamente al proyecto? Porque se tendría que considerar en todo caso ese pago. Y si se hace todos los pagos respectivos, quedaría solamente 40 millones solamente de utilidades. Y esas utilidades, ¿a dónde va a ir, no? Yo creo que eso también hay que explicarlo a la población para que tenga más en cuenta. Igualmente hay una serie, digamos, de proveedores que ascienden más o menos a 450 proveedores hoy en día, y de los cuales 169 proveedores ya han sido declarados en quiebras, y que hoy día, digamos, las empresas financieras están a punto de ejecutar, digamos, las garantías. No se especifica nada, digamos, en este proyecto de ley sobre qué va a hacer con ellos. Los bancos al menos también desean si es que se le va a poder apoyar o no, porque si no van a comenzar a ejecutar las garantías y va a llevar esto a una serie de problemas y a una serie de inconvenientes, teniendo en cuenta que de repente en muchos casos las empresas hoy día que no les paga Odebrecht han dejado garantías de repente reales de algunos familiares o de personas como persona particular, ya no como personas jurídicas. Y eso también hay que ver, porque eso va a crear, digamos, así es, una serie de restricciones económicas, por un lado. Igualmente también, ¿qué es lo que va a suceder con la renovación de cartas de fianza de las obras que se está ejecutando hoy en día en curso? Tenemos entendido que de repente las instituciones financieras no quieren renovar las cartas. ¿Qué se va a hacer en este caso si no se renuevan las cartas de fianzas? ¿Estamos tomando alguna precaución, digamos, en este proyecto de ley? Eso también de repente habría que especificarlo, y de repente convendría a que sea algo, digamos, que va a beneficiar a la población directamente, ¿no? Igualmente me hubiera gustado saber a cuánto asciende hoy en día los activos de las empresas consorciadas. No lo sabemos a ciencia cierta. Los medios hablan de unas cifras, pero no sabemos si esos medios lo que hablan son cifras oficiales o extraoficiales. A ciencia cierta, nosotros los congresistas en forma oficial no lo sabemos. Nos gustaría saber realmente cuánto es esa deuda, ¿no?, para tomar decisiones. Yo creo que al final, los que estamos aquí presentes, porque sí estamos interesados en darle solución a este problema. Porque si no estuviéramos interesados en solucionar este problema, simple y llanamente no estaríamos acá. Estaríamos de repente haciendo otras obligaciones o otras funciones congresales, y necesariamente Fuerza Popular siempre lo ha demostrado que tiene mucho interés en resolver este asunto. Y por eso es la preocupación de nosotros y la presencia fundamentalmente el día de hoy. Yo creo que los aportes que se han hecho diferentes congresistas han sido muy buenos, y espero pues que la mesa lo tome a cuenta a la hora de hacer el dictamen final. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresistas. Tiene el uso de la palabra el congresista Víctor Andrés García Belaunde.
Sí, me pide una intervención, señor presidente. Gracias al congresista García Belaúnde, presidente. Presidente, en el entendido que nuevamente se ha señalado que podíamos haber visto el proyecto, creo que es bueno dejar en claro que el último pleno que tuvimos fue el 12. No hubo de nuestra parte ningún desinterés, ni mucho menos lavada de manos. Lo que hemos hecho es trabajar y para poder aprobar tanto lo que pudiese corresponder una insistencia, una modificación o incluso este proyecto, como lo señalé en mi primera intervención, necesitamos que el Poder Ejecutivo nos conteste. Los requerimientos de información han sido varios, han sido atendidos en forma parcial y las invitaciones a los ministros también han sido varias. Entonces, yo sí quiero dejar eso en claro porque como lo han señalado mis colegas, nosotros tenemos un especial interés en que este tema se consolide y se apruebe, pero bien hecho. Nuevamente, presidente, creo que hay que dejar claramente establecido que no solamente hemos sido colaboradores y hemos tenido toda la voluntad de apoyar en este tema, pero también es necesario dejar en claro que requerimos la información y una vez más la especificamos. Tenemos y necesitamos la información respecto de los activos de Odebrecht, si estos suman o no para plantear la reparación civil, la información respecto a cuántas son las empresas que en la cadena de pago se han visto afectadas, cuántos procesos hay, cuántas empresas con contratos señalados como corruptos hay. Es un montón de información la que hemos venido requiriendo y que hasta la fecha no ha sido remitida. Muchas gracias. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Perdón, sí, congresista Carla Scheffer. Gracias, presidente. Saludar a todos los presentes en la sala. Efectivamente, acá vemos que el proyecto que presentó la congresista Karina Beteta creo que fue en mayo, ¿no? Para poder en cierta manera ver esos vacíos que se venían presentando y que no habían sido considerados en el 003. ¿Por qué en ese entonces de un amplio debate? Acá hay una bancada del oficialismo, que en ese entonces estaba el señor Gino Costa. ¿Por qué en ese debate no se dieron los aportes que quizás hoy puedan traer el día de hoy en el proyecto de ley que está planteando el Ejecutivo, que yo realmente no entiendo? Porque esta situación de la Bajato, las consorciadas, tiene en vilo al país, presidente. O sea, esa debe ser la preocupación principal del Ejecutivo. El país está paralizado, paralizado. Todos los sectores están paralizados o con un miedo que no quieren firmar ningún documento para poder sacar las obras adelante de la reconstrucción, presidente, a través de usted a la ministra de Economía. Entonces esto ha debido ser una prioridad. Si ustedes querían aportar y sumar y esas observaciones que se hicieron al proyecto de la congresista Karina Beteta, ¿por qué no lo hicieron durante todos esos meses del debate del proyecto de ley? Y ver estas tristes realidades. Hay gente que se les está embargando hasta sus casas. Señor presidente, a través de usted la ministra, la cadena de pago, tienen ahí, por creo que gasoductos, 169 proveedores de la línea de pago que están quebrados. Yo le acabo de mencionar a usted, ministra, también esta situación. La gente nos busca a nosotros como si nosotros pudiéramos solucionar esta situación. Y efectivamente, todo proyecto de ley tiene que venir con un sustento del por qué se están tomando esas razones. Todo es cuantificable, todo es cuantificable. Gracias, congresista García Belaúnde. Congresista García Belaúnde. Bien, ante todo saludo la presencia de los ministros de Justicia y la ministra de Economía, a quienes conozco y aprecio. Pero entiendo que el ministro de Justicia está viendo el marco legal de la norma y la ministra de Economía lo que quiere es mejorar la caja, digamos, sanear la caja, ¿no? Pero creo que hay cosas también que hay que tomar en cuenta, ¿no? En primer lugar, el decreto 003 no ha dado muchos resultados. Lamentablemente, bueno, y aquí se ha dicho, los ministros Zavala y Perestello que vinieron acá a justificar el decreto de urgencia 003 dijeron que esto era para continuar con las obras.
todas se paralizaron. Que no romper la cadena de pagos a favor de trabajadores y proveedores, parecería que sí lo han hecho. Asegurar el pago íntegro de la reparación civil a favor del Estado. Bueno, lo que han retenido es muy poco. El 1% de lo que han fijado el procurador se ha retenido, el 1%, 25 millones de soles. Pero cuando vemos el proyecto de ley y el decreto de urgencia, vemos que hay una especie de copia, ¿no? Dice acá, por ejemplo, para leer solamente una parte, porque todo es muy parecido. Dice, los condenadas, dice, o cuyos funcionarios o representantes hayan sido condenados en el país o en el extranjero, mediante asistencia consentida o ejecutoria por delitos contra la administración pública o lavado de activos o delitos equivalentes en casos de estos hayan sido cometidos, etcétera, que directamente a través de sus representantes, todo esto está aquí perfectamente, los condenados o cuyos funcionarios o representantes hayan sido, que directamente a través, todo se repite. O sea, es un plagio, una copia con otros ministros ya, ¿no? Entonces, yo no sé si van a, ¿cómo le dicen? Copia-paste, ¿no? Copy-paste, bueno, yo soy provinciano, o sea que no uso esa terminología. La usa mucho en el MES, parece, ¿no? Pero en todo caso está copiado totalmente. Entonces, si no ha rendido frutos en ese momento, tampoco lo va a rendir ahora. Me preocupa, con la buena voluntad y la inteligencia que yo le reconozco a la doctora Cooper, le paso la voz porque parecería que no se ha dado cuenta que esto está, que lo han repetido textualmente. Pero aquí el tema es moral, más que jurídico, ¿no? ¿Está imitando a Acuña? Bueno, no sé, siempre hay imitadores en el Perú, ¿no? No todos están en los chistosos, siempre hay imitadores. Pero en todo caso, presidente, me preocupa la cadena de pagos, romper la cadena de pagos ¿de quiénes? ¿De los corruptos? O sea, estamos partiendo del principio, señores, como son corruptos hay que ayudarlos a que salgan de la corrupción pagando la corrupción. O sea, es como si mañana me roban un automóvil, descubro que el ladrón es uno de los injertos del Fondo Oquendo y lo dejo que siga manejando el automóvil porque está haciendo taxi y me va a pagar lo que el automóvil vale. Eso es lo que están haciendo. Le estamos pagando, estamos aceptando que los corruptos nos paguen la corrupción. Estamos aceptando que los corruptos nos paguen todo lo que nos han robado. O casi todo. Les permite que sigan corrompiendo en base a un negocio que es corrupto de por sí. El caso de Olmos, por ejemplo. El Olmos lo van a vender en 400, en 500 millones de dólares. ¿Cuánto ha puesto Odebrecht en Olmos? 33 millones de dólares. 33. El Estado puso 77. Y el resto fue levantado. El BID, préstamos y con garantía del Estado. Con garantía, el Estado garantizó 401 millones de dólares para que se pague durante 20 años. Y 28 millones anuales el MEF le gira a Olmos. O sea, allí podría retener el dinero. No, 28 millones de dólares le siguen pagando. Chaimochic le sigue pagando Odebrecht, la IRSA Sur, es decir, en Chaya, y lo peor es que la corruptela de Olmos y la corruptela de Chaya y la corruptela de la IRSA Sur las pagan los peruanos de a pie, no la paga el Estado. ¿A través de qué? De la tarifa del agua, de la tarifa de luz, del peaje. Y cuando me extraña a mí la inocencia, buena voluntad, yo aprecio muchísimo, insisto, a la ministra, que la tengo a mi izquierda, la ministra Cooper, por supuesto, que está a mi izquierda, yo quisiera que esté a mi derecha, pero en fin, que está a mi izquierda. Pero en todo caso yo la aprecio muchísimo, pero, y además tengo a la derecha, es terrible es eso. Eso es terrible, pero en fin, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero en todo caso, presidente, lo curioso del caso es que se va a permitir que venda Olmos en 500 millones de dólares una empresa que ha puesto 33. Con esta norma. Con esta norma. Y en el caso, y esta norma dice, no, los que han vendido antes del 033, 003, los que han vendido antes no están incluidos. O sea, Rutas de Lima que se vende pocos días antes y que pagan después.
y que pagan 450 millones de dólares Odebrecht. Recibe ese dinero del nuevo comprador, que parecería que es su testaferro, Brookfield, que es un fondo sucio, de acuerdo a lo que dicen los agentes de bolsa en Nueva York, fondo sucio, de su expresión de ellos, no es expresión mía, pero parecería que es lo mismo, tienen la misma dirección, los mismos abogados, etcétera, los mismos gerentes. Y entonces reciben 450 millones y no pueden pagar 23 millones de dólares que deben a los proveedores. O sea, ¿vamos a seguir confiando en ellos? ¿Vamos a darle las herramientas para confiar en ellos? Para no intervenir las empresas. Acá ya se ha dicho, algunos lo han dicho, esas empresas hay que intervenirlas. O sea, intervenimos en la Alianza Lima, el Universitario de Deportes, Dow Run, todo eso hay que intervenirlo, pero no intervenimos a Odebrecht, a las consorciadas o a las vinculadas. A esas no se puede intervenir. ¿Por qué? Porque hay una cadena de pagos. ¿Y en el otro lado tampoco había cadena de pagos? No, yo creo que acá la cosa es complicada. O sea, acá hay, evidentemente hay, en fin, acá hay, y hablan acá de consultores externos. ¿Qué cosas consultores externos? 44 estudios de abogados han asesorado a Lavallato, 44. ¿Y ninguno ha participado en el asesoramiento de este decreto? ¿Ninguno? ¿Ninguno de los 44 estudios de abogados han sugerido algo? ¿Han participado? ¿Han sido llamados, consultados? ¿Ninguno? 44 grandes estudios de Lima, señorones de la capital, del foro limeño, ¿no han participado? Pero sin embargo hay artículos que aparecen de estos señorones en varios diarios que opinan a favor de este decreto de urgencia y de su prórroga. Entonces me parece que acá se está dando demasiadas facilidades, se está dando impunidad, se está cambiando impunidad por reparación. ¿Qué cosa es más importante para un Estado? ¿La impunidad o la reparación? Yo creo que un Estado no puede aceptar la impunidad, de ninguna manera. Y en el caso del 10%, la doctora Claudia Cooper me ha explicado, pero yo soy un poco estrecho, digamos, de mentalidad, entonces no he entendido bien. Pero acá se fue un 10% para empresas vinculadas, ya no consorciadas, sino vinculadas. Y entonces 10%, imagínense que la empresa vinculada tiene 12%, pero por otro lado tiene una subsidiaria donde tiene 49%, se libra, porque el otro lado está el 50%, tiene que tener más del 50% para que la subsidiaria pueda incluirse en la ley. O sea, a través del 12 y del 49 me libro del decreto. Y eso está acá. Son cifras, son cifras, son cifras. Y entonces se habla de margen neto de ganancia, se habla de empresas vinculadas, todo se define para poder, definiciones que no se requieren, pero hay que definirlo para salvar algunas empresas que están en una situación complicada. Y entonces la pregunta es, bueno, y por acá también hay contradicciones. En el artículo 11.1 se dice: las consorciadas o socias deben continuar con un fideicomiso para garantizar el pago de la reparación civil y así evitar la rotura de pagos, de cadena de pagos. Sin embargo, el artículo 12.1 dice: se precisa que se retendrán el íntegro de los dividendos. Total, ¿es el íntegro o es un porcentaje? Y hablan del 50% del íntegro del patrimonio neto también. Patrimonio neto, antes, después o durante. Entonces, yo creo, presidente, que estamos ante una disyuntiva complicada, llena de un decreto que creo que tiene algunas contradicciones, que creo que hay que mejorarlo, que no entiendo eso del 10%, no entiendo el 10%, ¿por qué ponemos 10%? ¿Con qué criterio técnico se habla de 10%? ¿Por qué no se habla de 9%, empresas vinculadas? ¿O 11%? ¿Por qué tiene que ser 10? ¿Porque es un número pitagórico? No, pues algo está pasando allí. ¿Por qué el 10%? ¿Por qué no se quita ese tipo de márgenes? Y finalmente, presidente, en el caso de la consulta positiva, ¿cómo le dicen que a los 20? ¿Ah? El silencio administrativo. Uf, qué caro es el silencio administrativo. Bueno, yo les voy a contar una anécdota, quizás por eso tiene algo que ver con esto. Hace muchos años, el año 68, presidenta o presidente, el año 68, la IPC fue expropiada por Velasco y tenía mucho dinero en caja, y quería sacar el dinero.
y el gobierno anterior había dado una norma mediante el cual para sacar dinero fuera había que tener un permiso del BCR. Y, oh casualidad, a pesar que la empresa no era ya privada, sino era pública, ya no era International Petroleum Company, sino era empresa petrolera fiscal, después convertida en Petroperú, planteó esta empresa, a través de su gerente, planteó al BCR sacar 25 millones de dólares que tenía en caja de la venta de los gasolinas de los grifos. Y el BCR, con el gerente general y el subgerente general, autorizaron la salida del dinero. Autorizaron. Y los dos señores acabaron saliendo por la frontera al Ecuador y yéndose, los dos personas se acabaron en la frontera, se escaparon porque Velasco destituyó al director del BCR y les inició un juicio penal a estas dos personas que habían firmado autorizando que salga el dinero fuera del Perú cuando la empresa ya no era extranjera, era peruana. O sea, legalmente era peruana, por lo tanto no podían hacerlo. Y entonces fueron enjuiciados los directores, fueron enjuiciados los gerentes, se fugaron del país, pero el dinero nunca se recuperó. Acá puede pasar una cosa parecida, claro. Uno de los gerentes es el actual presidente del Perú. Pero en todo caso, lo que quiero saber, lo que quiero decirles es que no se puede de ninguna manera permitir que este silencio administrativo positivo para ellos, por supuesto, ¿no? Positivo para ellos. Claro, hay que decir positivo para quién es, pues, ¿no? No es para el Estado. Es decir, puedan sacar la plata y aquí no pasó nada porque el dinero se va y ¿quién responde? Un funcionario de tercera categoría que gana 2.000 soles, 3.000 soles, ¿con qué va a responder? ¿Con qué va a responder? ¿Con su sueldo? ¿Con qué? ¿Con su puesto de trabajo? ¿Lo van a sacar? No, yo creo que eso hay que corregirlo, presidente. Y finalmente, esto creo que no se va a ser difícil aprobarlo el día de hoy, señor presidente, con el pesar de la ministra, por supuesto. Quisiéramos ayudarla, pero no es posible. Esto no se puede revisar en 24 horas. Esto es un tema muy técnico, hay demasiados intereses aquí, demasiadas cifras, demasiados controles. Acá hay un tema de las AFPs, de los fondos de inversión. O sea, hemos tenido acá al gerente general del partido que maneja, bueno, que tiene mayoría aquí, digamos, por ahora, tiene mayoría por ahora el Partido Fuerza Popular. Hemos tenido el gerente, el señor Klimper, que ha sido 9 años director por las AFPs de Greña Montero y no sabía nada. No se dio cuenta de ninguna trafa, no se dio cuenta de ninguna coima. Y aún más, cuando ya Odebrecht estaba preso en Brasil, las AFPs seguían comprando acciones de las empresas consorciadas, de la empresa de Lavajato, seguía comprando acciones. O sea, no les afectaba que esté preso y que ya haya denuncias de corrupción en el Perú también. Y en Brasil seguían comprando acciones. O sea, a estas empresas que han comprado acciones sabiendo lo que compraban, sabiendo los problemas que había, le van a permitir ahora que puedan vender, comprar, que puedan estar involucradas o exoneradas impunemente de este tipo de acciones y de patrimonio. Me parece, presidenta, que eso no tiene nada que ver. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es una norma de colaboración eficaz, puede ser una de ellas, puede haber 3 o 4 normas que puedan perfectamente bien representar cada uno de los problemas que acá se están planteando, y el problema económico es uno de ellos, que habría que revisarlo con más detenimiento, y tomar las precauciones para que estos señores que han fraguado contabilidades para poder ocultar coimas, ahora lo pueden volver a hacer. Por eso es que es necesario intervenir las empresas. Es la única manera, intervenirlas para asegurarse de que sigan trabajando, que sigan pagando, el Estado les va a seguir pagando porque el Estado es su principal cliente, y luego, después que pase la tormenta, pues venderlas a un nuevo postor. Y finalmente, como son negocios producto de la corrupción, lo que hay que hacer es renegociar las concesiones que han sido mal dadas. Normial, por ejemplo, donde están las consorciadas,
en la autopista a Pativilca, hemos tenido un accidente en Pasamayo hace poco. Bueno, ¿ellos qué han hecho? Para disfrazar las utilidades han nombrado una compañía de gerencia, que es la gerencia que cobra 10 o 15 o 20% sobre las utilidades. Y al final las utilidades de la concesionaria son muy pocas. Igual pueden hacerlo estas mismas empresas. De tal manera que van a entregar utilidades nada, 50% de nada.